Movilidad humana en Chile. ¿Cómo avanzamos hacia una migración ordenada, segura y regular? Muy buenos días. El Servicio Jesuita a Migrantes les da la más cordial bienvenida a todos ustedes y a quienes nos acompañan en nuestra transmisión en vivo a través de nuestras plataformas digitales, en LinkedIn y YouTube. Hoy abordaremos interesantes conclusiones sobre el fenómeno de la movilidad humana en Chile, a partir de datos y cifras recopilados y analizados por nuestra área de estudios e incidencia. Hoy más que nunca nos interesa poner en reflexión y discusión los temas que han copado la agenda pública, desde una perspectiva de derechos y entendiendo las problemáticas del fenómeno, buscamos ser un aporte en los espacios de decisión. Precisamente por ello, estamos reunidos aquí con un panel de lujo y dispuestos a conversar y a construir un país más inclusivo con la impronta de promover una migración ordenada, segura y regular. Los países de la región han experimentado numerosas crisis sociales, políticas y económicas. Esto ha provocado que cerca de 300 millones de personas se desplacen a otros países. En América Latina y el Caribe, la mayoría de las personas en situación de movilidad han migrado hacia Perú, Colombia, Bolivia y Chile. En nuestro país, la migración se ha asociado a situaciones de criminalidad, muchas veces sin el respaldo de cifras y datos. De esta manera, se han invisibilizado las causas y las necesidades de las personas que buscan en nuestro país una oportunidad para sobrevivir. Mi nombre es Carlos García, llevo 7 días acá en la frontera. Carlos es solo una de las varias personas que espera volver a Venezuela. Hace 1 año y 3 meses se llegó desde ese país a Chile. Entró de manera irregular por Colchane ante lo que dice era el sueño de una mejor vida. Yo regreso a Venezuela primero a encontrarme con mi familia. Para nadie es un secreto la situación y las necesidades y la decadencia que vivimos nosotros en nuestro país. La escasez tanto de alimentos como de medicina es algo que nos obliga a abandonar nuestro país. Hola, buenos días. Mi nombre es Adeliana Rivero. En la frontera tenemos 5 días. Adeliana lleva poco más de 1 año y medio en el país. Ingresó de forma irregular a través de Perú caminando por la orilla de la playa. Hoy espera en la frontera para regresar a Caracas junto a su familia. Entre ellos se encuentra su nieto de menos de 1 año. Una de las cosas que me preocupa más es mi nieto, porque lo que tiene apenas son 7 meses. A un niño estaba convulsionando, le dio una hipotermia, tenía la presión sumamente baja. O sea, los padres empezaron a llorar, yo me asusté porque, así como le dio a ese niño, le podría dar al de nosotros. Y aunque el temor está latente para Adeliana, volver a su país es la única opción. Allá la espera a su hijo de 19 años, quien estudia en la universidad. Relata que es ella quien costea la carrera y tanto en Chile como en Venezuela es el sustento de su hogar. Es horrible, deprimente, uno se decepciona, ya no tengo ni lágrimas para llorar. Lo que me da es depresión, yo soy como el pilar de los que andan conmigo. Si yo me deprimo, ¿qué fuerza le estoy dando a ellos? ¿Qué ánimo? Entonces, cuando me baño o me voy sola por allá es que me desahogo, pero de verdad es deprimente. ¿Cómo abordamos este fenómeno desde una perspectiva humana respaldado en cifras? ¿Cómo avanzamos hacia una migración segura, ordenada y regular? Bienvenidos al lanzamiento del Anuario Estadístico 2022 del Servicio Jesuita a Migrantes. Como Servicio Jesuita a Migrante, creemos necesario levantar instancias de conversación y reflexión. Diariamente acompañamos a las personas migrantes y sus familias en los procesos de inclusión, pero también buscamos nutrir estas experiencias con estudios que retraten fidedignamente el fenómeno. Nuestros esfuerzos están centrados en poder promover un país que brinde los espacios necesarios para las personas que buscan refugio y nuevas oportunidades a partir de la construcción de una sociedad intercultural. Para contarnos más sobre este propósito y la mirada del SJM, invitamos a su directora nacional, Valesca Ureta. Un aplauso, por favor. Buenos días a todos y todas quienes nos acompañan hoy día de manera presencial y a través también de nuestras plataformas en YouTube y LinkedIn. A nombre del Servicio Jesuita a Migrantes, queremos agradecerles su presencia,
Para nosotros es fundamental que este tipo de actividades sean siempre colectivas, que podamos dialogar sobre la situación de movilidad humana en Chile y en América Latina. Somos una fundación que quiere construir puentes con otras personas y organizaciones de la sociedad civil, la academia y también con las instituciones públicas. Estamos convencidos que esta es la mejor forma de avanzar como país en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Hoy está culminando un proceso que partió hace varios meses y que ha dado origen a nuestro cuarto anuario de estadística migratoria, el cual hemos titulado Movilidad Humana en Chile: ¿Cómo avanzamos hacia una migración ordenada, segura y regular? Este título no es casual, sino que es una invitación a mirar la situación migratoria que estamos viviendo con una perspectiva de futuro, donde podamos proyectar soluciones de largo plazo que den respuesta no solo a lo que se vive en las fronteras o las situaciones de irregularidad en que se encuentran miles de personas, sino que también a preguntas fundamentales sobre la sociedad que queremos construir para el próximo décadas, por ejemplo. Por eso es que la primera y más importante invitación que queremos hacer es que a través de estos anuarios es a pensar en este futuro que estamos construyendo juntos y juntos. También es una invitación a reflexionar sobre qué nos dicen los datos y cuáles son sus implicancias sociales y políticas, porque estamos en una realidad compleja, urgente y que ciertamente no se reduce a Chile, como lo podemos ver en el día. Esto nos obliga a revisar críticamente cómo son los procesos de inclusión y exclusión en nuestro país, cómo nos relacionamos y cómo se estamos abordando los problemas que trascienden a la migración, tales como el déficit de vivienda, el acceso a salud y educación, la convivencia y la cohesión social. Asimismo, cómo han sido nuestras decisiones públicas y sus consecuencias. Con la lectura del anuario es inevitable que les surjan más preguntas que respuestas, y desde ya nos ponemos a disposición para sumarnos a nuevos espacios donde se nutra y enriquezca esta discusión que está lejos de cerrarse. Como les decía, este es un trabajo que se inició hace varios meses y no puedo finalizar estas palabras de bienvenida sin reconocer el trabajo del equipo de incidencia y estudios del Servicio de Visita a Migrantes, que a través de Ignacio, su director, Ignacio Eisman, y Juan Pablo González, el jefe de estudio, son los responsables de la elaboración del anuario y a todos y todas quienes colaboraron del proceso. Sin duda es una contribución enorme al debate sobre movilidad humana en Chile. Ya en tierra derecha dejo con ustedes a nuestro director de Incidencia y Estudios, Ignacio Eisman, quien presentará hoy el Anuario Estadístico 2022 llamado Movilidad Humana en Chile: ¿Cómo avanzamos hacia una migración ordenada, segura y regular? Pieza clave y completo análisis en la situación actual de la movilidad humana en nuestro país y en Latinoamérica. Recibamos con un fuerte aplauso a Ignacio. Bueno, primero que todo, ¿ahí se escucha bien? ¿Sí? Gracias ahí por el apoyo técnico. Reiterar el agradecimiento por estar acá hoy día. Como decía Valesca, nuestra directora, este es un producto que desarrollamos en el servicio, pero que no es para el servicio, sino que es para ponerlo a disposición de todos quienes están interesados en conocer más sobre la migración y también discutir y reflexionar sobre lo que estamos haciendo al respecto. Y esto a nivel de la academia, a nivel de las políticas públicas, a nivel también de lo que hacemos en la sociedad civil. Entonces, lo que hoy día traemos, más que respuesta y análisis complejos del tema, son perspectivas, son algunos antecedentes que nos gustaría poner como telón de fondo para la conversación que viene enseguida. Contarles que cuando descarguen el anuario, ustedes podrán ver 5 capítulos principales. El primero aborda los flujos de movilidad humana en Chile, ¿sí? Entender no solo los datos más bien demográficos de la población migrante en Chile, sino que también cómo se está moviendo, los desplazamientos, los tipos de ingresos que hay. El segundo, digamos, capítulo tiene que ver con la protección internacional, ¿cierto? Y los permisos por razones humanitarias que estamos entregando o no entregando hoy día a las personas que vienen, ¿cierto?, a nuestro país, en un contexto de grave crisis humanitaria, ¿cierto? Principalmente lo que está ocurriendo en Venezuela. El presidente ya lo dijo en la cumbre en Brasil, que es una
digamos, una realidad que se vive no solo en Venezuela, sino que también en los países que estamos recibiendo a esta población. Y luego hay 3 capítulos que van dando algunas miradas un poco más específicas. Lo primero tiene que ver con la institucionalidad migratoria y la participación electoral que tienen las personas, ¿sí? En 2022 comenzó a implementarse la nueva ley de migraciones, se ha comenzado a fortalecer el Servicio Nacional de Migraciones, ¿cierto? Estamos con toda una discusión constitucional, con muchos proyectos de leyes que tienen que ver con crear una institucionalidad que responda a estos desafíos. Y ahí es importante comenzar a ver cuáles son los datos que tenemos al respecto. Y por otro lado, la población extranjera se está comenzando a transformar también en una masa votante más con voto obligatorio, que también hay que reconocer, ¿cierto? Y hay que mirar desde lo político, desde los intereses, desde la incidencia pública también que pueda tener. Y también mirarlo en sus particularidades, ¿cierto? No son un grupo homogéneo, sino que también hay heterogeneidades que hay que ir mirando y revisando. La inserción laboral también es un capítulo al que le he dedicado especial atención, digamos, uno porque es una vía de inclusión per se, y también, ¿por qué no?, de regularización, porque tiene que ver con el desarrollo del país y porque es necesario mirarlo desde ahí. Y por último, algo que es muy importante para nosotros desde el servicio, tiene que ver con indicadores que tienen que ver con el ejercicio de derechos, ¿sí? Más allá del reconocimiento que puede haber en la ley, en la Constitución, digamos, cómo se aplica, cómo se ejercen en la práctica estos derechos. Ahora, entrando en materia respecto a algunos datos que nosotros queremos traer, hay una pregunta que para nosotros es central y es: ¿qué sabemos sobre la migración hoy día? ¿Sí? Hay una carencia de información, no es un fenómeno que está tan estudiado como otros y sobre el cual haya mucha información. Entonces es importante ir despejando qué sabemos y qué no sabemos al respecto. Y respecto de lo que sí sabemos, es que ha habido un aumento importante de la población, ¿cierto?, extranjera en los últimos 10 años, principalmente en los últimos 5. ¿Sí? Y ya es casi 1,5 millones de personas que están en una condición regular en Chile o en proceso de regularización, y que está representando el 7,5% de la población nacional. Y eso, solo desde esa cifra, ya representa, ¿cierto?, un desafío en cómo lo abordamos desde lo público y también cómo lo abordamos desde la cohesión social, ya que son cifras que nunca habían estado en Chile, ¿no?, en esta magnitud. Ahora, otra perspectiva es qué es lo que no sabemos, ¿cierto? Porque justamente de aquello que no sabemos es lo que más ha estado en la discusión pública. Esto muchas veces discutiendo no en base a evidencia, sino que a nivel de percepciones, de intereses al respecto. Y tiene que ver con la inmigración irregular, ¿cierto?, con todas aquellas personas que han ingresado de manera irregular a Chile o que han perdido, ¿cierto?, esta condición estando acá en el país. Y lo que nosotros estamos muy seguros que podemos decir es que al menos han entrado 150.000 personas por pasos no habilitados, pero no hay mucho más que podamos decir con total seguridad. Todo el resto de los datos tienen que ver con aproximaciones a ciertas realidades, ¿cierto? Aproximadamente, o al menos, ¿cierto?, 6.000 niños entraron el 2022, ¿cierto? Es un dato, pero no tenemos esa evidencia y la necesitamos. Entonces este también es un desafío que nosotros ponemos en este anuario. Otras cifras que queremos decir ya en detalle tiene que ver con lo que hablaba de los flujos migratorios. Lo primero son los saldos migratorios, ¿cierto?, que es el cálculo, digamos, de la resta entre el número de personas que ingresan al país y el número de personas que se van. Cuando uno mira las cifras totales, puede ver que a partir del 2018 hay una disminución de estos saldos. Es decir, empezó a irse más personas de las que entraban y por lo tanto el saldo comenzó a bajar, y ya en 2021 hay un saldo negativo, ¿sí? Es decir, también hay una decisión de irse de Chile. Y ahí está también la pregunta de por qué, ¿cierto? ¿Cuáles son esas situaciones? ¿Cuánto tiempo estuvieron esas personas? ¿Qué es lo que se está provocando? ¿Sí? ¿Qué implicancias tienen también para nuestra cohesión social, nuestra integración social? ¿Qué tipos de flujos migratorios son los que se están dando? Y cuando uno hace el zoom, que ustedes lo pueden hacer en el documento por nacionalidad, puede ir distinguiendo distintos tipos, ¿cierto?
Está los flujos más históricos que son con Perú, con Bolivia, ¿cierto? Que tienen unas prácticas que van mucho más allá de la coyuntura actual. Pero también hay una incidencia muy, muy importante de Venezuela y Haití, que son los países que han tenido constantemente un saldo negativo en los últimos 5 años. Hay un aumento que hasta el 2022, digamos, se estaciona por sobre las 50.000 personas, con una gran incidencia, por cierto, de Venezuela, ¿cierto? Que aporta con cerca de 40.000 de estos ingresos registrados. Esto es solo lo que está registrado por Policía de Investigaciones, ¿sí? Pero que también nos invita a reflexionar sobre cómo van a ser estos datos del 2023, ¿sí? Entonces, esto de nuevo es una invitación a poder hacer esta mirada. También nos indica que lo que pasó en República Dominicana, en Cuba, en Colombia, en Venezuela, tiene un impacto en nuestras fronteras. Entonces, esto tampoco se trata de resolver solamente o focalizar solamente en lo que pasa en Venezuela, porque en 10 años más puede haber otro gatillante, puede haber alguna crisis climática importante que va a generar otra vez un impacto en estas curvas. Entonces, por eso también la mirada a poder tener esta visión longitudinal y las particularidades que están detonando estas entradas irregulares. La población que está entrando es mayoritariamente joven, entre 18 y 40 años. Pero también es un perfil particular el que está migrando en el último tiempo, ¿sí? Que hay que considerar cuáles son las implicancias, también en edad productiva, y no queremos entrar en un detalle de estas medidas ni cómo se han implementado. Hay un debate legislativo bien profundo, pero solo queremos poner un punto que tiene que ver con las dificultades de aplicabilidad que tiene esta medida, que nuevamente nos invitan a no mirar solo una solución específica, a controlar un solo tipo de paso o a devolver un tipo de persona, sino que a mirar problemas de fondo. Y que también lo podemos conectar con qué tipo de institucionalidad nosotros tenemos para implementar todas las ideas que podemos proponer y que podemos querer llevar adelante. ¿Cuál es la real capacidad de controlar las fronteras, de reconducir? ¿Cuál es la capacidad de la Fiscalía, de la Defensoría, de abordar, ¿cierto?, del sistema judicial, todo este tipo de medidas? El dato que nosotros tenemos más concreto, uno, es que había un aumento de las expulsiones administrativas, que las expulsiones judiciales pareciera ser más aplicables que las administrativas, pero que de fondo hay un problema de aplicabilidad que debería estar también a la base de esta discusión en el Parlamento. Sí ha habido un aumento en el otorgamiento, ¿cierto?, de algunos visados, de algunos permisos, que también es importante reconocer y que creemos nosotros que hay que ponerlo en perspectiva, ojalá longitudinal, ver cómo se comportan estos datos también en el 2023, qué tipos de visados son, ¿sí? Y también, es de público conocimiento que la administración actual, digamos, asumió con un stock de tramitación bastante grande, y sería interesante poder ir viendo y analizando los tiempos de resolución de estos trámites también, y cómo evoluciona. Pero sí, acá ha habido un avance en los últimos 2 años. Otro tema que consideramos fundamental es cómo estamos abordando la protección internacional, y acá tenemos algunos datos específicos que queremos compartir para el debate posterior. El primero, ¿cierto?, tiene que ver con el reconocimiento de la condición de refugiado, ¿sí? Y acá la alerta que nos gustaría poner es la baja cantidad de condiciones de refugiados que se han dado en Chile, dado, ¿cierto?, la crisis que vive la región completa. Entonces, entre el 2010 y el 2022 son muy pocos. Y si uno mira o compara, por ejemplo, el caso de Venezuela, de Colombia, de Haití, son bajísimos. O sea, Venezuela está bajo el 1%, Haití el 0%, en comparación con Siria, con Ucrania, que presentando menos solicitudes tiene unas tasas mayores. Entonces, esto también habla de cómo nuestra institucionalidad está operando con el tema del refugio, cómo está considerando la situación de las personas y cómo está operando en la práctica una solicitud. Y ahí tenemos también, para comentarle, un desafío importante este segundo semestre de poder analizar el estado del refugio en Chile. Hay también conversar con quienes están en esos trámites, en esos procedimientos, y ver cuáles son las trabas.
Esto sí es una necesidad urgente de abordar y también de posicionar en el discurso. Y en el segundo gráfico uno puede ver una curva ascendente de todavía solicitudes que no son tramitadas, que no están siendo revisadas. Hay un grupo importante de personas cercanas a la 20.000, ¿cierto?, que han presentado una solicitud y que todavía están, digamos, ahí paradas, pero la necesidad sigue presente. En cuanto a los permisos, ¿cierto?, de residencia por razones humanitarias, hay destacablemente en el caso del niño y niña, y que bueno, digamos, que se pueda reconocer, pero también invita a reconocer que el niño y la niña no están solos, que están con cuidadores, que están con padres, madres, abuelas, de estos familiares. No, ahora desde la política social, desde la política pública, también pensar en esa agrupación. Se necesitan respuestas que sean más integrales. Y hay otro conjunto de categorías que tienen muy pocos otorgamientos y que sí hablan de temas que, si bien no tenemos tantas cifras, sí sabemos que están ocurriendo, como el tráfico, ¿cierto?, de personas, como la trata, la situación de mujeres, ¿cierto?, embarazadas, pero cierto, la violencia doméstica, la violencia de género. Entonces, estas cifras también podrían alertar de que nuestra institucionalidad y que todos, digamos, los que estamos investigando en estos temas, no estamos siendo lo suficientemente acuciosos en abordar esta materia. En la pregunta de cómo avanzamos hacia una migración según ordenadero manera que nosotros creemos que es el premio que deberíamos tener como servicio fiscal antes, tres temas que quisiéramos proponer para tener dependiendo fondos. Lo primero, la importancia de observar los flujos migratorios que vienen a Chile, ¿cierto?, por una parte, un nivel de atención, y otro nivel de atención a las personas que ya están acá, que no se van a ir. Segundo, analizar el funcionamiento de nuestras instituciones, los recursos y las medidas con las que ya contamos. Digamos, no hay que inventar de nuevo la rueda, no para todo hay que tener nuevos proyectos de ley, nuevas políticas, nuevas medidas, ¿cierto? También hay muchas cosas que ya existen y que no han sido realizadas lo suficiente y debiéramos hacerlo. Y por último, y este nos vamos también en la espera de la próxima política nacional de inmigración, es que las decisiones se basen en evidencia y no en intuiciones ni impresiones, ¿cierto?, y en la demanda colectiva, sino que haya evidencia que sustente las decisiones que estamos tomando, porque eso va a permitir, ¿cierto?, evaluarlas en el mediano, corto y largo plazo. Eso, nuevamente agradecerles la presencia acá y reiterar la invitación a que esto sea un punto de partida para una discusión sobre movilidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por esa tremenda presentación. El documento del que emanan estos hallazgos expuestos hoy ya puede ser revisado en toda su extensión en nuestro sitio web www.sjmchile.org y también está disponible para descargar en nuestra cuenta de LinkedIn por si desean tener más antecedentes. Es hora de pasar al momento de las reflexiones, como decía Ignacio. Para esta sección nos acompaña hoy la destacada periodista y conductora de País ADN, de Radio ADN, Isabel Tolosa, quien presentará y moderará el panel de conversación. Antes de iniciar esta etapa, dejamos con ustedes un video de Felipe González, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, quien no se encuentra en Chile, pero no ha querido estar ausente en este importante evento. Muy buenos días, agradezco la invitación del Servicio Jesuita a Migrantes para participar en esta conferencia sobre movilidad humana en Chile. Desde luego, la situación actual requiere de una participación e iniciativas relevantes de parte de la sociedad civil, de manera que la formulación de las políticas migratorias y la implementación de tales políticas sea hecha de manera participativa. En este sentido, es muy importante que se fortalezca y se reconozca ampliamente la asociatividad de las personas migrantes y que los organismos de la sociedad civil puedan llevar a cabo labores de monitoreo en forma adecuada, sin obstáculos y con un apropiado nivel de acceso a la información. Hay una serie de tendencias generales en las políticas migratorias en la región
que se reflejan en gran medida también en las políticas migratorias chilenas actuales. En este sentido, uno de los aspectos que se observa es la ausencia de políticas de Estado, o sea, políticas migratorias que vayan más allá del gobierno de turno. Por desgracia, lo que encontramos en la mayoría de los países de la región y también en Chile es una sucesión de políticas y medidas migratorias contradictorias de un gobierno a otro y a veces durante un mismo gobierno. Una gran volatilidad de las políticas migratorias y ello en gran medida debido a que no tiene mayor costo político esto para las autoridades, debido a la insuficiente reconocimiento de la participación de las personas migrantes. Como una cuestión general también está lo que se refiere a la relación y la preponderancia de derechos humanos versus seguridad en la formulación de las políticas migratorias. En este sentido, lo que se observa en la región, que corresponde también a una tendencia más global, es que hay un elevamiento de barreras a la migración, hay obstáculos, hay limitaciones para la migración regular, hay una preponderancia completamente desmedida de las consideraciones de seguridad. Desde luego hay algunos, no todos, algunos derechos humanos que pueden ser limitados basados en consideraciones de seguridad conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Pero estas consideraciones de seguridad siempre deben ser excepcionales y no pasar a llevar dichos derechos. Se observa también una militarización creciente de las fronteras en los países de América del Sur en relación con la cuestión migratoria, como si las personas migrantes fueran a invadir los países en un sentido militar. Y esto en realidad, como lo advirtiéramos desde la Relatoría y también desde otros organismos internacionales de derechos humanos, era una situación que necesariamente se iba a provocar en la medida en que se levantaran más y más barreras a la inmigración regular. Lo mismo el incremento que se ha producido en el tráfico de personas y en la trata de personas. Esto también son consecuencias de que esas medidas de política migratoria que levantan barreras a la migración regular se hayan extendido en las fronteras de los países de la región y que entonces las personas que buscan migrar lo hagan por vías mucho más arriesgadas, donde quedan expuestas al tráfico y a la trata. Todo esto también afecta al derecho de buscar y recibir asilo, consagrado en numerosos tratados internacionales, de los cuales es parte Chile. Esto significa que no hay una determinación individual adecuada de la situación de cada persona migrante o solicitante de refugio, sino que se lo evalúa de manera masiva o de manera estandarizada, sin una acuciosa revisión de cada caso. Por otra parte, también hay iniciativas de externalización para que las personas no ingresen al país para pedir el refugio, sino que lo hagan desde otro país. En fin, esto también produce estigmatización, criminalización, discriminación a las personas que migran o que buscan solicitar asilo o refugio. Muchas de estas tendencias regionales se reflejan en el caso chileno. Y en este sentido, una serie de relatores y relatoras especiales de derechos humanos de Naciones Unidas, así como el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, nos hemos dirigido al Estado llamando la atención sobre las políticas migratorias actuales, así como sobre una serie de iniciativas legislativas en curso. En este sentido, hemos llamado la atención sobre nuestra preocupación respecto de la creciente militarización de la frontera chilena en relación con la cuestión de la movilidad humana. Nos preocupa también la existencia e incremento de diversas formas de criminalización, incluidas eventuales sanciones penales, como se plantea en un proyecto de ley. Y en este sentido hay que señalar que los organismos internacionales han señalado de manera expresa, clara y reiterada que la sanción penal del ingreso irregular a un Estado constituye una infracción de los tratados internacionales.
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha señalado en una enorme cantidad de casos, comenzando por el caso de Vélez Loor. También nos preocupa, y se lo hemos hecho saber al Estado, la práctica de expulsiones colectivas que afectan el principio de no devolución. Aquí yo quiero detenerme porque en realidad, claro, los Estados nunca reconocen que están practicando expulsiones colectivas, pero cuando se buscan subterfugios o cuando se omite una verdadera investigación individual sobre cada caso, para determinar acaso esa persona puede o no ser deportada. Cuando eso no se hace, se está frente a una expulsión colectiva. Cuando hay una respuesta estandarizada y se limita las autoridades a rellenar un formulario, eso no constituye una revisión individual genuina. Nos preocupa también la iniciativa o iniciativas destinadas a ampliar el uso de la detención migratoria. La detención migratoria debe ser una medida de carácter excepcional y en este sentido nos preocupa que eventualmente pueda incluso extenderse a la niñez migrante. Pero en cualquier caso, si se tratara de personas adultas, solo podría ser esta una medida de carácter excepcional. Finalmente, hemos llamado la atención también sobre nuestra preocupación por el impacto de estas iniciativas en curso para el derecho de buscar y recibir asilo, poniendo una serie de obstáculos en contravención a la Convención sobre Refugiados de Naciones Unidas y a otros instrumentos internacionales, de manera de que este derecho a buscar y recibir asilo se vea claramente menguado. Creo que es muy importante, y hago un llamado al diálogo en este sentido, es muy importante que se asegure que la sociedad civil pueda participar de manera genuina en la discusión de estas políticas migratorias y no de manera puramente formal. Y en este sentido, desde luego, este tipo de iniciativas, este tipo de conferencias son muy importantes, pero tienen que ir además de la mano, y en esto la labor crucial o el rol crucial es de las autoridades, tienen que ir de la mano con una participación importante de la sociedad civil en el debate y formulación de las políticas migratorias. Muchas gracias. Ahí estaba entonces el video de Felipe González, como dijimos, relator de las Naciones Unidas. Y ahora sí le damos el paso a Isabel Tolosa. Isabel, bienvenida, un fuerte aplauso para ella, para comenzar este espacio de discusión. Hola, ¿se escucha ahí? Sí. Hola a todos, a todas. Muchas gracias por haberme invitado. Le doy las gracias al Servicio Jesuita Migrante. Nosotros habitualmente en País ADN, de Radio ADN, tenemos de panelista a Valesca Ureta dentro de nuestro panel. Ahora se escucha, ahí sí se escucha. No, ahora se escucha. Les estaba contando que nosotros habitualmente en País ADN tenemos de panelista. Vemos acá. Algo pasa con el cable, claramente. Les estaba contando de nuevo, parto de nuevo. Por tercera vez, no. Bueno, y nosotros hemos decidido como equipo de País ADN tocar el tema de migración de manera permanente. Son más de 38 panelistas los que están en nuestro programa y Valesca, de alguna manera, desde el Servicio Jesuita Migrante, nos trae siempre estas temáticas con una mirada integral, que es lo que hemos aprendido de ello. Y también hemos aprendido a sacar los prejuicios. Yo creo que eso ha sido lo más importante, porque de repente, como medios de comunicación, nos cuesta hablar bien, nos cuesta decir las cosas como corresponden. Este tipo de estudios nos ayudan de alguna manera a entender que la migración es una temática que se debe abordar de manera integral y no solamente desde una perspectiva de seguridad.
Y eso es un poco lo que vamos a tratar de conversar hoy día, y quiero agradecerles que me hayan invitado para moderar este panel y quiero pedirle que vayan subiendo al escenario, los voy presentando y les cuento un poco cómo va a ser la modalidad. Vamos a escuchar a nuestros panelistas acá que nos cuenten un poco su mirada de este estudio, su mirada de la migración. Vamos a abrir un código QR para que ustedes lo pinchen y puedan hacer sus preguntas. Al final de la conversación vamos a tener un diálogo abierto acá y luego abrimos el micrófono para que ustedes puedan ser también respondidas las interrogantes que tengan en esta conversación. Quiero pedirle a Marjorie Dinamarca, que ella es profesional analista de protección y encargada de proyectos de la macrozona norte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que venga para acá para que podamos conversar. Y agradecerte, Marjorie. Ustedes tenían en el panel, digamos, en el programa de hoy, la visita de Consuelo Contreras, que era la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por problemas personales no pudo estar acá, por lo tanto, Marjorie, agradecemos que hayas venido también en representación del instituto a conversar con este tema. Quiero pedirle también a Felipe Mallea, sociólogo, magíster en métodos para la investigación social. Felipe es académico de la Universidad Alberto Hurtado y actualmente se desempeña como jefe de Departamento de Estudios en el Servicio Nacional de Migraciones. Gracias, Felipe. Le quiero pedir lo voy a presentar. Ella es doctora en América Latina Contemporánea en la actualidad, se desempeña como directora del Doctorado de Estudios Transfronterizos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat. Así que Marcela Tapia, bienvenida, gracias. Un panel de lujo para conversar el tema. Podrían ir a País ADN todos juntos, ahí hacemos un especial de migración. También nos acompaña Daniela León. Daniela, ¿estás acá? Sí. Daniela León, quien actualmente se desempeña como oficial de políticas en la Organización Internacional de las Migraciones, Chile, OIM. Daniela ha participado en el fortalecimiento de procesos de visa para migrantes venezolanos en Ecuador y en la coordinación de procesos de registro migratorio de migrantes venezolanos en Ecuador 2020-2022, y también ha estado en otros importantes proyectos. Estábamos conversando, de hecho, con Daniela antes de partir. ¿Cómo es la migración en Ecuador?, le preguntaba yo. ¿Cómo funciona la migración en Ecuador? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué países de la región funcionan bien? Así que pueden hacerle todas esas preguntas después si quieren. Pero algo que me pareció interesante de la conversación que tuvimos es que nos dice que estamos toda la región con los problemas migratorios, no somos el único país y hay que mirar lo que están haciendo los otros, mirar cómo podemos actuar de manera coordinada. Así que vamos a conversar de eso. Ya está el código QR, ¿lo pincharon? Sí, ya tienes. Entonces ahí ustedes van haciendo sus preguntas, el equipo del Servicio Jesuita Migrante va a estar recibiendo sus preguntas, vamos a seleccionar algunas al final y las vamos a hacer acá. También vamos a seleccionar algunas de las redes sociales porque estamos conectados a distintas plataformas transmitiendo. Para que tengan la tranquilidad que vamos a tratar de llegar a todas las preguntas e interrogantes que se hagan. Gracias a los cuatro. Les dejo la palabra. Tenemos 7 minutos aproximadamente para que cada uno de ustedes pueda comentarnos su impresión de este estudio, su impresión sobre los datos que nos entregó Ignacio. Así es que, si quieres partir, Daniel. Bueno, ahí me escuchan, sí. Bueno, un saludo primeramente a todas y todos a nombre del jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el señor Richard Custodio Velázquez, quien no nos pudo acompañar el día de hoy. No obstante, agradezco enormemente esta invitación y felicito el trabajo histórico realizado por el Servicio Jesuita para Migrantes a nivel nacional e internacional y actualmente con la presentación de este Anuario Estadístico 2022. Bueno, voy a partir la conversación quizás desde la base de la pregunta de ¿qué es una migración segura, ordenada y regular? Si bien este concepto ha sido utilizado de manera cotidiana y se ha integrado en normativas de los países a nivel regional e incluso se ha integrado en la normativa nacional de Chile, hay que cuestionarnos qué significa realmente este concepto. Y bueno, nace de un enfoque y un marco cuyo objetivo es garantizar que el movimiento de personas a través de las fronteras tenga un enfoque de derechos humanos y se lleva a cabo a través de la contribución que traen las personas migrantes tanto a los países de acogida como también a sus países de origen.
Este concepto nace desde la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, específicamente la Meta 10.7, y nos lleva a reflexionar sobre cómo la migración es realmente un poderoso agente hacia el desarrollo de los países. Y realmente, históricamente, la migración ha sido un mecanismo de supervivencia de alta data, de salir de la pobreza para personas y hacer frente a la falta de infraestructura de los países, a buscar mejores oportunidades laborales, y este es el caso en Chile, en donde la encuesta nacional realizada por el Servicio Nacional de Migrantes indica que la mayor causa de la migración en todas las nacionalidades presentes en el país ha sido a razón de una búsqueda económica, socio-laboral. Y un poco partiendo de esto, el concepto, la definición de una migración segura, ¿qué significa? Significa que las personas, si bien hayan decidido o se han visto forzadas a salir de sus países, tienen y cuentan con los mecanismos de protección adecuados para prevenir delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, temas de abuso sexual, laboral, violencia basada en género, entre otros, especialmente para aquellos que son más vulnerables, como son los niños, niñas y adolescentes, las mujeres víctimas de trata y tráfico ilícito de migrantes, y últimamente buscando la reducción de las vulnerabilidades a lo largo de todo el ciclo migratorio. Para ello es clave contar hablando de el cruce de fronteras en sí, contar con funcionarios especializados en la materia, que sean capacitados en temas de derechos humanos, derecho internacional de personas migrantes, y esto aludiendo al despliegue de Fuerzas Armadas en frontera norte. Los funcionarios deben respetar principios internacionales como la no criminalización, la no devolución y respetar el derecho al asilo. Si bien es cierto que los estados en el ejercicio de soberanía pueden tomar decisiones en cuanto a su control migratorio, deben regirse bajo los marcos internacionales que ellos han adoptado, como nos presentaba el relator especial de derechos humanos. Y un poco lo que conversábamos igualmente al inicio con Isabel es reconocer que la migración es dinámica y es transnacional. Cualquier política que se tome, sea en Chile o en cualquier otro país, va a tener un impacto en otro país de la región. Y esto lo estamos viendo con el cruce de la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá, en donde de los 127,000 personas que han cruzado la frontera de lo que va de este año, 3,000 personas son chilenas. Uno se cuestiona cómo, bueno, son chilenos, chilenas, hijos, hijas de ciudadanos haitianos que en su momento migraron a Chile y por alguna razón socioeconómica, laboral o la no integración en este país, muchos de ellos que han caído también víctimas de un tráfico ilícito de migrantes para cruzar esta selva, están, bueno, ahora en esta dinámica que afecta a toda la región. Ahora, una migración ordenada, ¿qué significa esto? Es que los procesos migratorios sean organizados y ordenados eficazmente entre los países. Aquí entra la importancia de una cooperación regional en donde los sistemas migratorios nacionales se hablen entre sí y así las migraciones puedan ser predecibles. Un poco igual lo que hablábamos con Isabel al inicio, cómo pudimos predecir la ola migratoria venezolana, y es muy fácil porque empezó en los anteriores países de la región, empezó en Colombia, después Ecuador, Perú y posteriormente Chile. Es por esto que es tan necesaria la cooperación y el diálogo entre los estados, pero también entre las organizaciones de base que cuentan y levantan data sobre estos flujos migratorios. Y finalmente la migración regular. Si bien entendemos que la migración regular es la mayoritaria con la que contamos en Chile y en otros países, 1.400.000 aproximadamente, y 150.000 de personas irregulares,
justamente hay que establecer vías y mecanismos flexibles hacia una migración regular, que todas y todos puedan tener acceso a través de la disponibilidad de tipos de visados, sean a través de acuerdos de movilidad laboral o tipos de visas por razones humanitarias. En ese sentido, hay que tener también en cuenta los requisitos diferenciados que tienen que tener de acuerdo a las nacionalidades. No podemos pensar en un mismo requisito para una persona de nacionalidad venezolana que no puede obtener su documentación desde el país de origen y solicitar esto como un requisito a comparación de otras nacionalidades que lo pueden obtener fácilmente. Entonces, nos lleva a reflexionar sobre esto y, bueno, según la matriz de desplazamiento que la OIM recoge en diferentes puntos del país, específicamente en Arica, solamente el 12% de personas entrevistadas cuentan con un pasaporte vigente del país de origen. Entonces, hay que también ir flexibilizando estas barreras que no permiten a las personas irregulares cambiar su estatus migratorio. Y bueno, finalmente, ¿cómo avanzamos hacia esta migración segura, ordenada y regular? Claramente no es una respuesta fácil y si lo fuera, no estuviéramos acá sentados discutiéndolo. No obstante, un primer paso yo diría es que contar con información exacta, oportuna, desagregada para el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia es un primer paso y es por eso la importancia de este informe estadístico levantado por el Servicio Jesuita de Migrantes, que no solamente aporta a los datos, sino también al cambio de narrativas, de dejar de pensar en la migración vinculado a una securitización, a la criminalidad, sino darle el rostro humano que merecen todas las personas migrantes. Y bueno, también se debe reconocer que los estados por sí solos no podrían abarcar el fenómeno de la migración y por esto la necesidad de tener un enfoque de toda la sociedad en donde participe academia, sector privado, sociedad civil, el gobierno en todos sus niveles y lo más importante, las personas migrantes. Y ellas solamente pueden participar en la medida de que estén involucradas, empoderadas y estén integradas a la sociedad de acogida, respetando sus derechos y el acceso a servicios básicos. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniela. Daniela, bueno, desde la Organización Internacional de las Migraciones Chile, la OIM, nos deja varias interrogantes planteadas, varios desafíos también, ¿no? Así es que al final del encuentro podemos hacer preguntas. Hay harto que aprender del trabajo que Daniela ha hecho en Ecuador también, es interesante. Le quiero pedir a Felipe Mallea, a ver si seguimos con tu exposición. Hay algo que dijo Ignacio que yo creo que también lo resalta Daniela, ¿no? Que tiene que ver con no seguir hablando sin datos, no seguir hablando sin tener las cifras claras. Algo que me parece interesante que ha hecho el Servicio Jesuita Migrante en este informe es poner los datos en la mesa y desde ahí poder empezar a trabajar con las políticas públicas, Felipe, ¿no? Bueno, muchas gracias. Creo que me voy a tomar un poquito más de 7 minutos, pero ojalá que se entienda. Bueno, primero, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a comentar este nuevo anuario del Servicio Jesuita Migrante, el cual ya ve su 4ª versión. Aprovecho de saludar con especial atención a los profesionales que trabajan en terreno, los cuales entiendo constituyen la gran mayoría del SJM. Parto por destacar que este documento es parte de una serie que nace el 2020 en referencia al año 2019. Un año marcado por un panorama fragmentado, disperso respecto de las principales cifras migratorias en el país. En ese primer anuario, Migración en Chile, un análisis multisectorial, fue capaz de reunir información en perspectiva comparada e identificar las principales tendencias respecto de los flujos migratorios, hacer referencia sobre la capacidad institucional para ir resolviendo solicitudes de permiso de residencia y mostrar evidencia sectorial sobre la relación de la población extranjera en los ámbitos laborales, de vivienda, seguridad ciudadana y convivencia. Todo esto acompañado de comentarios de académicas y académicos, investigadores, especialistas en cada ámbito. Este primer informe, a mi juicio, pone acento en 2 fenómenos que parecieran ser paradojales
y que nos acompañan hasta el momento actual. La necesidad institucional de regular los flujos migratorios, por una parte, y el crecimiento de la irregularidad migratoria de origen. Esto se expresa, entre otras cosas, con el inicio, ese año, de la discusión legislativa amplia sobre la actualización del decreto de ley 1094, la antigua ley de migraciones, el comienzo de una modernización desbalanceada del entonces Departamento de Extranjería y Migración, el DEM, y por otra parte, con el aumento de los ingresos de personas extranjeras por pasos fronterizos no habilitados. En efecto, a este respecto, en la comparación interanual del 2018-2019, se constata un inédito aumento del 28%, lejos, por cierto, de lo que se evidenciaría en los años posteriores. El segundo informe puso en relieve las medidas migratorias adoptadas con ocasión de la pandemia por COVID y los efectos que tuvo sobre la población extranjera afectada por una doble experiencia de restricción de movilidad, de forma interna, ¿sí?, que lo vivimos todos y todas acá, y de externa, producto esta última por el cierre de fronteras. Novedad de este informe fue la incorporación de voces en terreno de los distintos equipos del SJM en regiones que relevan su experiencia en el trato y relación directa con las personas extranjeras en el país. El penúltimo informe es quizás el ejercicio más ambicioso, puesto que ofrece un balance de los años 2018 al 2022, periodo marcado por dos regularizaciones extraordinarias, la digitalización abrupta de los trámites migratorios, con la producción de facto de las brechas digitales que eso implica, y la constatación del incremento de la regularidad migratoria de origen. Entre el 2021 y el 2022 se concentra el 72% de los ingresos por paso no habilitado de los últimos 10 años. De este informe, además, destaco un ejemplo sensible de lo que se puede denominar la desintegración del dato. La información sobre niños, niñas y adolescentes que, no siendo contabilizadas de forma sistemática en las denuncias y autodenuncias de PDI, son identificadas en otras fuentes como Carabineros de Chile, sin que ambas fuentes de registro conversen necesariamente entre sí. Del cuarto informe, al menos la parte que me ofrecieron a comentar, ya entiendo que ya está arriba todo el informe, quiero destacar una novedad que quizás anticipa un nuevo panorama para la serie de informes del SJM. Por primera vez, este anuario, el que nos toca ocasión de comentar, se publica casi en paralelo con la primera publicación del SERMIG, el Servicio Nacional de Migraciones, a quien represento en esta ocasión, luego de 6 años. El último reporte del Servicio Nacional de Migraciones público se llamaba Fuentes de Información sobre Población Migrante de los Servicios del Estado, DEM, del año 2017. El reporte al cual hago referencia, el que llegamos hace poco, que se llama Reporte 1, Estadísticas Generales de Registro Administrativo del SERMIG, divulgado en abril del presente año. Y digo que esto es una novedad porque posiblemente el quinto anuario del SJM del próximo año ya no tendrá que recurrir tanto a las solicitudes por ley de transparencia para obtener al menos la información del SERMIG, porque ya va a estar disponible de forma pública. De hecho, para más precisión, cuando vean este anuario, el de 2022, fíjense que en las fuentes de las tablas 7, 9, 15 y 17 hacen uso de este reporte, el reporte 1 del SERMIG, citándolo como elaboración propia a partir de datos administrativos liberados por el SERMIG. Destaco aquí la palabra liberados, porque pareciera que ciertos datos hubieran estado bajo cautiverio y que recién pueden ver la luz. Bajo este nuevo contexto, el anuario del próximo año del SJM tendrá que seguir siendo aún más innovador y pesquisar nuevas brechas desde donde seguir generando evidencia e incidencia. Posiblemente la pronta promulgación de la Política Nacional de Migraciones va a ser foco de esos análisis. Pero también, y esto a modo de una humilde sugerencia, pueden también interesarse por ámbitos que han estado ausentes tanto de este anuario como de los anteriores, particularmente en el eje de migración, seguridad pública y justicia. Viniendo yo de trabajar algunos años en programas de intervención con víctimas de delitos violentos, me resulta particularmente evidente la necesidad de hablar con datos de la relación de la población extranjera con el acceso a la justicia, apurando, entre otras cosas, ciertos informes del Estado que, por ejemplo, en la Mesa de Acceso a la Justicia de Migrantes y Extranjeros, publica información con 2 años de desfase, o de su participación en programas de atención e intervención psicológica, social y jurídica sobre la cobertura de los procedimientos de la Ley de Entrevista Videograbada, Ley 21057,
o preguntarse por la relativa estabilidad de las cifras anuales en víctimas extranjeras por trata de personas frente al aumento del crimen organizado, o el seguimiento de las causas judiciales en el caso de extranjeros fallecidos por acción o no de agentes del Estado en el contexto del estallido social. Mariana Díaz, Romario Veloz, Michael Yagual, Mauricio Perlaza, Renzo Barbosa, Agustín Coro, Julián Pérez, nombres que no deberíamos olvidar. En definitiva, cómo opera la justicia y los mecanismos de reparación complementarios para las víctimas en un panorama donde la población extranjera es fuertemente asociada con el aumento de la criminalidad por parte de la opinión pública, solo con la evidencia de la crónica roja en la prensa. Finalmente, para ir cerrando, se nos invitó a responder las preguntas: ¿cómo avanzamos hacia una migración ordenada, segura y regular? ¿Cómo se deben abordar las cifras ocultas y cómo podrían reducirse? La primera pregunta, amplia y compleja, debo decir que me queda un poco grande en mi calidad de funcionario, pero creo que ir avanzando en responder la segunda pregunta es condición necesaria para abordar la primera. Creo que es posible ir trazando una dirección que implique una gobernanza migratoria basada en evidencia chequeable. Cifras existen, pero hay que hacerlas aparecer. Se hacen aparecer trabajando interinstitucionalmente e integrando distintos registros. Tenemos barreras legales en el Estado, puesto que cada uno de los registros inscritos sobre personas se resguardan bajo marcos normativos propios de cada institución, en salud, en educación, en desarrollo social, etc. Con fundados motivos, es cierto, hay que cuidar los datos personales. Hay férrea custodia de ellos, pero este celoso resguardo genera que los diagnósticos, las políticas, planes y programas tiendan a materializarse de forma fragmentada. Por ello, en materia de producción de información, junto con el Instituto Nacional de Estadísticas, hemos diseñado la conformación de la Subcomisión de Estadísticas Migratorias, que esperamos sea aprobada prontamente por la Comisión Nacional de Estadísticas y sea un espacio de trabajo conjunto con los distintos sectores del Estado, organismos internacionales y obviamente organizaciones de la sociedad civil. La expectativa es reunir allí tanto la producción de información sobre migraciones en el país, definir estándares metodológicos y ajustar los conceptos que guían dichos estándares. Un buen ejemplo de integración de estos distintos registros de distintas instituciones es la propia estimación oficial de extranjeros residentes en Chile, que integra información del Servicio Nacional de Migraciones, del MinREL, de la PDI y el Registro Civil. Este es un resultado concreto de integración de fuentes desde el año 2018 a la fecha y que esperamos para la estimación del 2022 publicar ahora en agosto. Integrar información de distintas fuentes también implica reunir las personas que están con identificadores provisorios, los famosos IP en educación, los NIP de FONASA, las personas con ingreso por paso no habilitado, para estudiar, por ejemplo, la irregularidad migratoria. Integrar y reunir información de distintas fuentes permite construir, por ejemplo, indicadores sobre las brechas en el otorgamiento de residencias temporales por razones humanitarias, lo que mostraba Ignacio, por VIF, embarazo, trata de personas. Esto implica ciertamente también sensibilizar a las instituciones incumbentes en cada uno de estos ámbitos, a CERNAMEG, al Ministerio Público, al Poder Judicial, articularlas y construir metodologías que resguarden evidentemente la información a la vez que se nos permita compartirlas entre estas instituciones. Esto permitiría, por ejemplo, evidenciar cuántas de las más de 5.000 mujeres extranjeras víctimas de violencia intrafamiliar ingresadas a los dispositivos de CERNAMEG el 2022, que pudiendo aplicar una solicitud de visa humanitaria no lo hicieron, sea por inarticulación de las instituciones o por falta de promoción de derechos. El resultado de esto es que durante el 2022 solo se hizo una sola solicitud por este tipo de residencia temporal. De ahí Ignacio muestra el otorgamiento. Desconocemos cuántas podrían potencialmente haberlo hecho, pero solo sabemos que solo una solicitud se materializó. Sobre este tipo de brechas y otras, al menos desde las instituciones del Estado, podemos seguir avanzando con más y mejor información. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Interesante que esté a disposición, ¿no? Después me encantaría preguntarte por qué no estaba antes a disposición. A ver si nos puedes contar qué pasaba, por qué cuesta tanto llegar a los datos. Recuerden que pinchan el código QR y van haciendo sus preguntas. Hay un equipo del Servicio Jesuita Migrante que está tomando sus preguntas y me las van a mandar por acá. Por eso estoy atenta al celular, ¿eh? No es que esté chateando con nadie. La tecnología aquí está totalmente para este evento. Quiero pedirte ahora, Marcela, si podemos conversar contigo. Marcela, como la presentábamos en su inicio, ¿no? Es académica, es doctorada en
América Latina Contemporánea. Hoy día está en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, universidad que además tiene muchos datos, trabaja por el tema migratorio, que a veces se nos olvida que las universidades regionales están haciendo un trabajo porque además están en las zonas donde están los problemas de frontera, ¿no? Entonces, por lo tanto, interesante la mirada, Marcela. Gracias. Había otro. ¿Ahí? ¿Sí? Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación, y digo la invitación en términos materiales porque me invitaron desde Iquique a venir del Servicio de Visita Migrante, así que muchas gracias por este esfuerzo. Yo sé lo que significa mover a las personas, sobre todo cuando nosotros hacemos actividades en Iquique. Entonces, desde ya, muchas gracias. Y también agradezco este espacio presencial y usar también la virtualidad para transmitir a quienes también nos están viendo desde YouTube. Bueno, yo quiero hacer 3 reflexiones a partir de lo que me solicitaron, y lo primero, algo que ya adelantó Felipe, y profundizar solo un poquito, que es el valor de la producción de los datos para los estudios de movilidad humana reciente. Como bien dices, no tenemos muchos datos disponibles si comparamos, por ejemplo, con otros países donde, por ejemplo, existen registros de empadronamiento que no tienen por objetivo darnos esta información, pero que para quienes lo estudiamos sí nos proveen de una serie de datos respecto de la ubicación de las personas, datos sociodemográficos, etcétera. En Chile tenemos los censos históricamente, sin embargo hemos tenido dificultades con los últimos, y luego en tema migratorio, fundamentalmente los que teníamos, que tú mencionabas recién, de lo que antes era el DEM, el INE también, que también hace un esfuerzo bien importante, y este anuario evidentemente para quienes estudiamos la movilidad humana es realmente muy valioso, es el 4º y ha ido integrando una serie de datos en un esfuerzo que yo sé que también es muy, muy complicado, así que también felicitar al Servicio Jesuita por este esfuerzo, y que sigan todos los años, por favor, porque si no se nos complica mucho la existencia. Y si ahora el Servicio Nacional de Migraciones va a retomar esta senda, creo que va a ser mucho mejor tener claridad al respecto. Bueno, mi disciplina de base es la historia, y siempre trato de dar un mapa general antes de hablar de movilidad humana y hablar de movilidad más que de migración, porque la verdad es que del último tiempo también los conceptos se han ido quedando cortos para dar cuenta de los fenómenos que estamos viviendo. Chile, como mencionaba acá Ignacio, tiene un 7,7% de población extranjera según los datos, ¿no es cierto?, que hemos podido ver. Solo señalar que los países de la OCDE están por sobre el 10%, y aunque para nosotros como país sea una cifra relevante, es importante señalar que Chile se integra al mapa migratorio global de manera tardía, si podemos decir, dado que hasta los 90 Chile no era un país de destino de las migraciones, porque evidentemente veníamos saliendo de un régimen militar, y en ese contexto no era un país que atrajera. Sin embargo, a partir de los 90 eso fue modificándose de manera bastante lenta, y evidentemente en la última década se experimentó una aceleración por los motivos que también aquí se han señalado. Con todo, es una cifra discreta, como les señalábamos, pero sí llama la atención que después de Costa Rica, Chile es el segundo país de destino en la actualidad de la migración en este contexto. No es extraño porque también se ha dicho acá que hasta los datos recientes hablan de 1,5 millones de personas que ha llegado a Chile de manera regular, y no es extraño para quienes estudiamos este fenómeno porque las redes migratorias son las que empiezan a operar una vez que se instala, ¿no es cierto?, una población en un sitio, ¿no es cierto?, y estas comienzan a operar a partir del parentesco, el paisanaje, ¿no es cierto?, que son de la misma ciudad, etcétera, por las oportunidades que se van generando en este contexto. Entonces, eso como primer punto. Y como segundo punto, que es también muy relevante y que contiene el anuario, es el lugar que ocupa la pandemia en este contexto, tanto antes como en la actualidad, ¿ya? Todos sabemos que la pandemia ha sido quizás el fenómeno más disruptor que hayamos vivido. Yo creo que ni en los sueños más, no sé, más exagerado, hubiésemos imaginado que no hubiese tocado vivir una situación como esta. Se ha definido como un fenómeno disruptor, sísmico, distópico, también como un hecho social total, porque afectó, como aquí señaló Felipe, no solamente
una enfermedad, sino que también todo lo que supone la vida de las personas. Pasamos de la movilidad, no solamente en términos de lo que estamos viendo acá, sino también de la movilidad, inmovilidad individual, ¿no es cierto?, con el confinamiento como una de las medidas para evitar el contagio. Pero previo a la pandemia ya veníamos viviendo lo que en la literatura se llaman vientos de fronterización, es decir, vientos de cierre y de restricción, y quizás un hito previo fue el 2015 con la crisis siria en Europa, donde se reintrodujeron los controles y ya se habían venido introduciendo controles en el espacio Schengen, pero el 2015 marca un hito que es bastante indudable y hemos visto también una serie de escenas muy duras, muy dramáticas de muertes, sobre todo en el Mediterráneo. América Latina no escapaba a eso y Chile tampoco en el contexto de la ley que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, donde hubo un debate muy amplio, una ley que se discutió por mucho tiempo y que finalmente, una vez que también se promulga, también estuvo discutida por una serie de cláusulas que no cumplían o incumplían medianamente con el derecho internacional. Entonces, eso es como el escenario. Y en ese sentido, un elemento que también es importante agregar y es que en general las medidas para evitar la propagación de la pandemia, como dice también algunos expertos, están imbuidas de políticas de frontera. Para quienes vivimos en una zona, aunque Chile todo es fronterizo, digamos, pero quienes tenemos como referente a la frontera en nuestras vidas, pudimos encarnar lo que supuso, ¿no es cierto?, este discurso del cierre en la vida cotidiana, ¿ya? Acá conocemos los datos, se estima en 150.000 ingresos, porque los ingresos por paso no habilitados, no todos eran venezolanos, también el flujo boliviano que ha sido histórico y que dentro de sus formas de movilidad tienen, ¿no es cierto?, las prácticas sociales tan fronterizas de cruces laborales y comerciales, se superpuso esta otra, ¿no es cierto?, una movilidad forzada en un contexto de pandemia, donde no todas las personas venían directamente de Venezuela, sino también de otros puntos de América Latina. Entonces nos enfrentamos ante un hecho primero disruptor, luego a una serie de políticas que tenían, además en este imaginario, ¿no es cierto?, de que se cerró la frontera, lo que se cerró fueron los complejos fronterizos. No se cerró la frontera porque eso es un imposible, es un tópico, pero sin embargo las consecuencias de hablar del cierre, ¿no es cierto?, en la población y en la emocionalidad que vivíamos, ¿no es cierto?, sobre todo en los primeros meses, cuando no podíamos dimensionar la magnitud de lo que se nos venía, fue una medida que incluso la OMS señalaba que no iba a ser efectiva porque era más efectivo el distanciamiento social y el uso de mascarillas que el cierre de las fronteras, pero el 78% de los países a nivel mundial estuvieron de acuerdo en cerrarlas. Y eso habla más bien de una medida que tenía por objetivo calmar esta ansiedad que vivíamos más que una efectividad a la hora de evitar la propagación. Entonces, ese hecho tuvo también sus consecuencias y hasta el día de hoy eso creo que no se ha podido, y creo que va a ser un nudo que vamos a tener mucho tiempo por trabajar, porque es bien frecuente y uno que sigue redes sociales, ¿no es cierto?, y en Iquique, ¿no es cierto?, al delegado siempre se le dice que cierre la frontera, que hasta cuándo, como que si fuese posible poner un cierre, y eso, como les digo, eso es imposible. Sin embargo, está instalado y para quienes también nos tocó vivir las marchas antimigrantes, era parte de las pancartas que se llevaban en ese momento. Entonces, ese es un punto y a partir de ese punto las movilidades en su conjunto, ya no solo la migración, porque cuando hablamos de migración estamos hablando de personas que se mueven de un punto A a un punto B para tener allí un proyecto migratorio, ¿no es cierto?, y asentarse. Sin embargo, la pandemia y ya antes, ya veníamos registrando estos fenómenos, nos dimos cuenta que no era suficiente y que lo que estábamos experimentando era una serie de movilidades, muchas de estas forzadas, que ya también han señalado informes como los de la OIM, pero que son muy multimóviles, que están mucho más disponibles a que si no nos va bien, entre comillas, porque también este concepto del bien es bien limitado, buscar entonces opciones en otro sitio. Entonces estamos viviendo procesos no solamente de ingreso, salida, de reversa, porque también nos ha tocado ver movimientos en reversa durante la pandemia, y como el caso, ¿no es cierto?, que vimos ahora en mayo en Chacayuta con las personas que intentaron devolverse estando irregulares con todo lo que esto suponía.
Entonces estamos ante un desafío que, si bien estamos saliendo, entre comillas, de la pandemia, el impacto que está producido a nivel de lo que entendemos por movilidad, de lo que entendemos por medidas para tomar de aquí en adelante son súper fundamentales. Y ahí me voy al tercer punto, y que también está aquí, los datos lo han señalado, por ejemplo, son preocupantes los datos de refugio. Todas las personas que nosotros por lo menos nos tocó ver en Iquique y en el norte, en condiciones muy desesperadas, huyendo del hambre, huyendo de condiciones tremendas, no solamente desde Venezuela, sino de lo que supuso la crisis económica asociada a la pandemia, porque además son personas que se insertan de manera informal, en la mayoría de los casos, hasta la pandemia, en Colombia, aquí vimos un mapa, ¿no es cierto?, Ecuador, Perú, en menor proporción en Bolivia, y que fueron los primeros que salieron del mercado laboral del trabajo con la pandemia. Por lo tanto, hay una inserción muy precaria en los lugares donde llegan, y aquí empiezan a operar las redes, ¿ya? Por eso cuando dice, bueno, ¿por qué vienen a Chile? Bueno, porque justo entre el 2017 y el 2019, el grupo que más crece es el de Venezuela, que pasa de 280.000 a 480 y tantos mil en muy poco tiempo. Entonces no es extraño que llegase, ¿no es cierto?, un grupo durante la pandemia en este contexto. Entonces, los desafíos que tenemos aquí hacia el futuro, a la luz de estos datos, ¿no es cierto?, y de la próxima política migratoria, son, por ejemplo, separar fenómenos que son muy distintos, como el tema migratorio, como el tema de la delincuencia y el crimen organizado. Esos son fenómenos muy diferentes que evidentemente pueden estar en algunos puntos, puede haber alguna convergencia, pero la mayoría de las personas que llegan acá vienen huyendo de condiciones muy desfavorables, muy tristes, muy penosas, y la mayoría de ellos empobrecidas. Y de esas personas es lo que nosotros tenemos el desafío hoy día de seguir estudiando y dando cuenta de la realidad. Por lo tanto, aprovechando que hay una diputada acá, animar que la legislación que está en curso tenga en cuenta lo que también acá dijo Valesca, ¿no es cierto?, el rostro humano de esta movilidad. Estamos hablando de personas que vienen en condiciones que entran perfectamente en la noción de refugio, y sin embargo no se pueden acoger a este instrumento. Entonces, solamente eso por mi parte, y luego podemos seguir conversando desde otro punto. Gracias, Marcela. Interesante la reflexión que hace Marcela, ¿no? Además desde la zona, una de las zonas que ha tenido que lidiar con este tema. Hay algo que a mí me gustaría tomarme de tus palabras para el tema de la frontera, que nosotros los periodistas en medios que nos gusta cubrir temas de esta naturaleza, hablamos que cómo hacer el giro de una comunicación de pánico a una comunicación de calma. ¿Cómo hacemos ese cambio en este tipo de temáticas que parece que todo fuera exagerado, ¿no? Ahí tenemos también un desafío a nosotros, los periodistas, digamos, porque yo creo que aquí hay, por lo menos en el caso que nos relataba Marcela, hubo una comunicación de pánico, que no sé si era tal. Y eso hace que, me imagino, se exacerben los sentimientos también antimigrantes, ¿no? Marjorie, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos queremos escuchar tu visión. Marjorie Dinamarca, ¿estoy bien? Sí. Sobre este estudio que nos entrega hoy día y este informe que nos entrega el Servicio de Jesuita Migrante. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias también por la invitación a este seminario. En primer lugar, traigo el saludo de la directora, doña Consuelo Contreras, que no pudo asistir el día de hoy, pero me mandó su representación. Esperamos hacerlo bien. Y celebramos, como ya lo hemos dicho todos, ¿no?, esta iniciativa del Servicio Jesuita Migrante, este enorme trabajo de la publicación de este anuario que nos entrega datos, nos entrega cifras que aportan a la discusión nacional. Yo creo que en distintos espacios de nuestro trabajo, hasta con nuestra familia, en la calle, conversamos sobre migración. Y este anuario nos va a permitir aportar ciertos datos, ciertas cifras que van a hacer que podamos tener información o acercarnos más a la realidad migratoria y discutir, ¿cierto?, con mejores argumentos. Y también nos va a permitir tomar mejores decisiones en la gestión migratoria, pero también en la defensa de las personas, de los derechos humanos de las personas migrantes. Entonces, adelantándome un poco a la gran pregunta de este seminario, que es cómo avanzamos hacia una migración ordenada, segura, regular. Bueno, como lo han dicho todos los expositores y las expositoras, ¿no?, la información es clave. Nosotros creemos que no solo la información para las personas migrantes, ¿no?, como la entrega de información con respecto a sus derechos, con respecto a las instituciones a las que tienen que acudir,
sino también la información a la sociedad de acogida. En este caso nosotros como chilenos, chilenas, la institucionalidad chilena necesita información con respecto a lo que está ocurriendo, porque a veces escuchamos cosas y no sabemos si es verdad, si es mentira. Entonces creo que es muy valorable el trabajo del Servicio Jesuita Migrante en ese sentido, de aportar con información a una discusión que es nacional. Y con respecto al anuario, yo quería traer algunos comentarios con respecto a las cifras, que me parece súper interesante. Primero, me llama la atención, y nosotros lo hemos visto en nuestro trabajo también, que justamente en los territorios de las regiones de Arica y Parinacota y la región de Tarapacá es donde hay mayor densidad de población migrante. Y justamente ahí, en esos territorios, y además no es casualidad, son regiones fronterizas, comparten frontera con Bolivia, con Perú, justamente en estos territorios donde hemos tenido graves crisis humanitarias y graves crisis y tensiones entre las personas que están buscando entrar al país, pero también personas que buscan salir de Chile. Y este dato me pareció súper interesante porque en general tenemos la idea, por los medios de comunicación o porque, no sé, tenemos esta sensación como de que estaba llegando mucha gente a Chile y esto es un flujo como solo de un lado, ¿no?, de ingreso. Y creo que este dato que nos aporta el Servicio Jesuita Migrante en el sentido de que hay personas también saliendo, queriendo abandonar el país, bueno, algo nos está diciendo, ¿no? Y ahí nos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué la gente se quiere abandonar Chile? Yo me acerco un poquito a esa respuesta diciendo lo que he escuchado de las propias personas que atendemos en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Personas que nos han dicho, no, me voy porque es imposible la regularización. Me voy porque mis condiciones de vida son tremendamente complejas, tremendamente precarias, no puedo acceder a una vivienda, mis hijos no pueden estudiar o no puedo trabajar, y también porque hay mucha desinformación en las personas, ¿no? Hay excelentes instrumentos que tenemos en nuestra nueva ley de migraciones y en nuestra ley de refugio, sin embargo las personas no los conocen. Entonces, por ejemplo, algunas personas que están pasando por alguna enfermedad grave y que han llegado a Chile, no saben que existe la visa para tratamiento médico. O una persona que fue víctima de violencia intrafamiliar o de violencia de género, no sabe que también existe una visa para estas personas o que puede solicitar refugio por estos motivos, ¿no? Entonces, hay muchísima desinformación. Se me escapan mis apuntes, perdón. Bueno, y la tensión en estos territorios, como les decía, en Arica y Parinacota y en Tarapacá especialmente se da porque, bueno, está la frontera y justamente es por esos lugares que se produce la entrada y salida de las personas. En esta última situación de crisis que vivimos en Arica y entre el complejo Chacayuta y el complejo Santa Rosa por el lado peruano, donde algunas personas que buscaban salir de Chile no pudieron hacerlo. Bueno, el INDH y otras organizaciones también estuvieron ahí y de hecho la directora también visitó ese lugar y pudo constatar que se trata de personas que se encuentran en distintas situaciones, ¿no? Como decía Marcela, hay personas migrantes, sí, pero también hay personas que se han desplazado de manera forzada, es decir, que vienen huyendo de una situación de violencia, de una situación de conflicto en su país de origen. Y también encontramos, y esto es lo más preocupante, encontramos a familias, ¿no? Con personas mayores, con niños, niñas, mujeres embarazadas, personas con algunas enfermedades graves. Y ahí es donde nos preguntamos ¿por qué está fallando tanto este sistema, ¿no? Como de cómo podemos acercar mejor la información, cómo podemos lograr que esas personas que están en una situación de especial vulnerabilidad puedan tener acceso a regularización migratoria. Entendiendo que la irregularidad, esto de no tener una documentación, agrava ya las precarias condiciones de vida de las personas. ¿Por qué? Porque no pueden acceder, por ejemplo, a un trabajo, porque no pueden acceder, por ejemplo, con fluidez a la salud o a la educación. Sabemos que existen mecanismos, pero lo digo como hacer ejercicio de este derecho como lo hacemos todos, ¿no? Yo siempre en esta parte invito a las personas a que nos preguntemos ¿qué hacemos cuando se nos pierde el carnet de identidad? Y tenemos que comprar un bono de atención médica, o tenemos que ir al banco, o tenemos que hacer un trámite. ¿Qué hacemos sin carnet de identidad? ¿Qué hacemos? Nada, me respondió, escuché algo por ahí. Exacto. Y esta es la situación que viven miles de personas que se encuentran en la irregularidad migratoria. Y además, lo grave es que esta situación de irregularidad de las personas adultas
afecta también a los niños, niñas y adolescentes. Es una buena noticia que se estén otorgando visas para niños y niñas, pero sin duda no sabemos cuántos niños más están sin poder acceder a un permiso de residencia, porque justamente las cifras que podemos ver en este anuario muestran la cantidad de ingresos por paso no habilitado y más o menos tenemos una idea de cuántas personas pueden estar en situación irregular, pero respecto a los niños, niñas, no hay registro, ya que el mismo anuario lo señala, ¿no? Esta información está solo respecto de las personas mayores de 18 años, porque los niños, como no son objeto de sanción migratoria, entonces no queda el registro de cuántos niños han ingresado. Además tenemos la situación de niños que han ingresado no acompañados, o de niños y niñas que, si bien ingresan acompañados, no se puede acreditar si efectivamente las personas que los acompañan son sus padres o son sus familiares. Entonces tenemos ahí un tema que es un desafío, yo creo, para todas las instituciones que estamos aquí presentes y para los académicos y para todos, porque tenemos una infancia, una niñez que puede estar siendo gravemente vulnerable, víctima de graves delitos o de graves situaciones, y nos falta ese detalle, esa información. No sé cómo estoy con... Bueno, por otro lado, respondiendo a esta pregunta de cómo avanzar hacia la migración ordenada, segura y regular, creemos que es importante mantener como el foco en las personas, ¿no? Poner en el centro de la discusión a las personas migrantes. Y yo sé que cuesta, porque aunque uno dice, bueno, yo empatizo, es que terrible esta situación, ¿no? Pero por nuestra institucionalidad a veces nos cuesta poner en el centro. Y es un cambio de paradigma que es tremendo, porque a veces estamos más preocupados de lo que dice la ley, el decreto, el reglamento, y no la situación de gravedad que están viviendo las personas. Entonces la invitación un poco para llegar a construir una migración más ordenada, más segura y regular, es poner al centro la protección de las personas, sin distinción de nacionalidad y también sin distinción de su estatus migratorio. O sea, no hacer diferencia entre personas que están en una situación migratoria regular o irregular. La información, como ya lo hemos dicho todos y lo reitero, nos parece clave. Les pregunto, o los invito a pensar un poco. Cuando ustedes están planeando un viaje, ¿qué pasa? Averiguamos a dónde vamos a ir, averiguamos el destino, averiguamos el precio de los pasajes, si vamos a ir a otro país, averiguamos del país, si hablan otro idioma, si hay otra moneda, etc. O sea, investigamos, averiguamos. Yo creo que pocos viajan así. Bueno, nos falta tanto. Pero en este caso se trata de personas que no han tenido esa posibilidad de hacer una migración así planificada, estudiada, meditada, para decir, bueno, me voy a ir a vivir a Chile, me voy a instalar en esta ciudad. Por supuesto que muchas personas migrantes lo hacen, pero también existen muchísimas personas, miles de personas que se han visto forzadas a migrar y que por lo tanto lo han tenido que hacer de un día para otro, con lo opuesto, con lo que tenían, y han llegado a la frontera de un país que no conocen su institucionalidad, que no conocen sus leyes, sin saber a dónde ir, sin saber qué ley se aplica o no, porque hay militares en la frontera, sin entender qué está pasando. Esa es la situación de muchas personas que llegan a Colchane o que llegan a Chacayuta. Entonces, si pensamos en nosotros mismos, ¿no? Bueno, el próximo fin de semana largo voy a hacer un viaje, ¿cuánta planificación tenemos? ¿Y qué pasaría si no tuviéramos ninguna planificación y tuviéramos que salir mañana para un destino que no conocemos y y bajo ciertas reglas o ciertas instituciones que son totalmente desconocidas para nosotros? Entonces, bueno, creemos eso. Y finalmente, solo señalar que cuando hablamos además de los niños que están en situación migratoria irregular, todo lo anteriormente dicho es más grave aún, ¿no? Si ponemos el foco en la niñez migrante que ha entrado por paso no habilitado y que está bajo el cuidado quizás de personas que no son sus padres, entonces el desafío es aún mayor. Muchas gracias. Gracias, Marjorie. Ahí tenemos 4 visiones, ¿no?, de este informe. Agradecerle a los 4 por haberse tomado el tiempo, ¿no?, de haber redactado, haber pensado, haber planificado. Ya tenemos varias preguntas. Aquí me está llegando a través del código QR que ustedes mismos han marcado. Mientras las voy ordenando, también buenas las preguntas, les quiero hacer.
Me gustaría al tiro preguntarte, Felipe, ¿por qué antes no existían estos datos a disposición? ¿Y qué implicancias puede haber tenido eso para la política pública? Sí. Bueno, hay complejidades técnicas asociadas también, como quizás referirme a eso, más que las connotaciones que puede tener eso. El registro administrativo del CERMIC se nutre, digamos, de dos grandes sistemas de información, que el histórico, que se llama MetaMIL, que tiene un lenguaje, digamos, de captura de información en base a un perfil, digamos, del solicitante de permiso de residencia. Y luego otro sistema que comenzó, digamos, con la digitalización, que se llama el sistema simple, ¿sí? Que está construido sobre la base de otro lenguaje, otra arquitectura, digamos, de datos. Entonces, conversar estos dos sistemas implica, digamos, un esfuerzo técnico y, digamos, relevante que se logró materializar, yo creo, de forma más bien reciente, ¿sí? Que estos dos sistemas efectivamente conversaron y desde ahí poder generar un aprovechamiento, en este caso, estadístico de los datos de registro administrativo del CERMIG. Y eso tiene que ver también con los énfasis en el uso de la información. En general, los registros administrativos del Estado, ninguno está hecho para construir de ahí necesariamente estadísticas, datos, sino que sirven para los fines, digamos, administrativos de cada institución. Y eso es algo que nosotros lo comentamos mucho en nuestra contraparte, el Instituto Nacional de Estadísticas, que también entiende la necesidad de producir registros, o sea, datos, información, a partir de una gran fuente de información como son los registros administrativos del Estado. Y la otra, digamos, cara de la moneda también de esto es cómo se hacen conversar los distintos sistemas de registro. Porque finalmente cada institución responde a sus propios fines de administración de la información, y para eso hay que hacer conversar a las instituciones. Entonces hay motivos tecnológicos, hay motivos normativos detrás de la ausencia de información, y después ya está la decisión, obviamente, de qué se hace con ciertos datos o no. Al menos desde el CERMIC, desde la presente administración, hay una política de generar información de forma activa, ponerla a disposición. Nosotros vamos a sacar un reporte 2 en el próximo semestre, donde vamos también a integrar más información, hacerle seguimiento, digamos, a lo que ya presentamos, y poder ingresar ahí también más información para que esté a disposición, y entre otras cosas no hayan tantas solicitudes de transparencia. O la solicitud de transparencia, digamos, pesquisa en otros ámbitos que quizás no se estén desarrollando de forma pública. Gracias, Felipe. Voy a empezar con las preguntas que ustedes han hecho. Muchas gracias a todos, a todas. Hay una pregunta que está hecha para Daniela, que dice, ¿qué hacer en relación a la línea editorial que han asumido algunos medios de comunicación, no la radio ADN, por supuesto, con discursos de incentivo al odio y discriminación? A ver. Bueno, creo que acordamos entre todas y todos los panelistas que los medios de comunicación juegan un rol determinante en la narrativa sobre la migración. Y bueno, tenemos varias experiencias, diría que podríamos tomar como ejemplo para trabajar sobre estas narrativas. La primera sería poner a disposición la información a los periodistas, y haciendo un tema también de sensibilización, porque si bien también hay de por medio un tema más allá, que es un tema político, es importante que los comunicadores tengan acceso a esta otra cara de la información, que es las personas, y en qué condiciones llegan la mayoría de personas, cómo se puede dar una mirada más humana a la migración. Así que en ese sentido se podría pensar en capacitaciones, en sensibilización, de nuevo, juntarnos entre los sectores que contamos con datos y hacer una presentación, por ejemplo. O sea, se me ocurre que podríamos tener este tipo de iniciativas. Lo hemos hecho como IEM a nivel regional en otros países, trabajar con periodistas, mostrar estas narrativas de migración,
y ha tenido sus frutos, así que esa sería una propuesta que quizás podría salir de este espacio, aprovechando que estamos todas y todos. Gracias. Esta es una pregunta que está hecha para ti, Felipe. Dice, interesante, Felipe, te dice en tu exposición, pero tienen una pregunta bien clara sobre, no le queda claro respecto al dato del decreto 177 y en relación a la violencia intrafamiliar. En el fondo, la brecha es porque las mujeres no han presentado la solicitud de este tipo de visa, o más bien el Estado no ha sido capaz de hacerle frente a las solicitudes. Sí, como se dijo, son los permisos humanitarios en general son poco conocidos. Obviamente también hay que considerar que tienen una implementación reciente a partir del decreto 177 de mayo del 2022. Entonces, estamos hablando que hace muy poco, ya se está cumpliendo un año desde que efectivamente entran en vigencia. Pero efectivamente, un dato, sabiendo la prevalencia de la violencia intrafamiliar en general, digamos, que es de los delitos más prevalentes en Chile, obviamente la pregunta surge sola, ¿no? ¿Cómo efectivamente solamente hubo una solicitud el año pasado, ¿cierto? Entonces, si uno va a analizar otras cifras donde en general, y eso es lo otro también, el dato de la desegregación por nacionalidad o país de origen, dependiendo de cómo uno lo mire, en las distintas instituciones del Estado no es un dato de tan buena calidad, ¿sí? En el Ministerio de Justicia, en el Poder Judicial, etc. Entonces, donde hay buenos datos de buena calidad, a mi juicio, por ejemplo, en los dispositivos de atención a víctimas de delitos, en los dispositivos de atención de Cernamej, que han tenido, bueno, históricamente una sensibilidad también por caracterizar, hacer perfiles, digamos, de la población que ellos atienden. Y de los perfiles, digamos, el dato de personas o ingreso de personas, porque una persona puede ingresar más de una vez durante un año, es que al menos 5.000 mujeres extranjeras víctimas de violencia intrafamiliar transitaron por los dispositivos de Cernamej. Entonces la pregunta es, ¿cuántas de ellas, sí, y eso no lo sabemos, efectivamente estaban en una situación irregular que las perfila como solicitantes de este tipo de permiso humanitario? ¿Sí? Eso no lo sabemos a ciencia cierta, ¿cierto? Entonces, ese tipo de preguntas yo creo que se permiten establecer en la medida que uno vaya integrando distintas fuentes de registro y obviamente también, por otra parte, difundiendo cómo aplicar a estos tipos de permisos, tanto en términos institucionales como también desde el punto de vista de la promoción de derechos por parte de quienes están en este tipo de situación. Gracias, Felipe. Nos quedan 8 minutos por si quieren hacer algunas preguntas. Tienen todavía tiempo. Después la idea es que compartamos un café. Así es que ahí podemos seguir conversando, por supuesto, de este tema. Para seguir en la línea de la violencia intrafamiliar, que despertó harto interés de parte de ustedes, hay varias preguntas en esta materia. Marjorie, te preguntan, ¿qué puede hacer el Instituto Nacional de Derechos Humanos para incidir que frente a las autoridades del Ministerio de la Mujer, para que colaboren a informar y apoyar en la obtención de visas de mujeres víctimas de violencia de género? O sea, aquí hay un tema que ha despertado claramente un interés de falta de comunicación para incentivar que las mujeres sepan que existe esta visa. Sí, sí. Bueno, justamente esta preocupación el instituto la tiene sobre todo a partir de una visita que hizo la directora a Colchane, donde efectivamente pudo verificar que habían algunas personas que estaban en esta situación. Y justamente se está preparando de parte del Instituto de Derechos Humanos un informe que recoge como los datos obtenidos en esta visita, tanto a Colchane como a Arica. Yo entiendo que, bueno, por las facultades que tiene el instituto, probablemente por una parte podamos como oficiar para entregar esta información a las instituciones que correspondan, en este caso Cernamej, coordinarnos con Cernamej, pero también hay una labor que el instituto quiere prontamente poner en práctica, que es como entregar más información a las personas migrantes respecto a esto. Felipe decía, son visados de muy reciente implementación, entonces es normal que no los conozcamos, pero es bueno entregar esta información a las personas. Y en el caso de detectar, bueno, el INDH tiene oficina en todas las regiones del país, y en el caso de detectar estos casos, evidentemente poder asesorar a las personas en coordinación también con el CERMIF, el CERNAMEF, y si corresponde fiscalía, va a depender del caso, ¿no? Pero tribunales, exacto.
pero el instituto efectivamente tiene esta posibilidad como de actuar en coordinación, en red con otras instituciones y también de acercar la información a las personas, que yo creo que es una labor importante igual que podemos realizar. Sí, claro, por supuesto. No solamente agregar algo que acá se ha dicho, y es que se tiende a definir la migración a propósito de los conceptos con motivos económicos. Y esa es una mirada que en general, podemos decir, bastante androcéntrica, porque en general se les imputa a los migrantes una motivación fundamentalmente laboral. Y sucede que numerosos estudios en Chile y en distintas partes del mundo se han abocado a distinguir digamos, las extraeconómicas. Y la violencia de género es la que más prevalece entre las mujeres, ¿ya? Entonces, ese es un tema que hay que relevar, porque cuando decimos migración económica, dejamos fuera esta realidad y probablemente también ayuda a invisibilizarla. Entonces, eso es bien relevante y, como le digo, hay literatura que pueden consultar al respecto. Marcela, quédate con el micrófono. Esta pregunta es para ti y vamos a ir cerrando, y también para Daniela, para que respondan las dos. La pregunta tiene que ver cómo influye en el manejo de una migración ordenada el declarar refugio. ¿Eso puede ayudar a que la migración sea más ordenada? A ver, si existe una normativa, evidentemente, claro que ayuda a que sea regular, porque de hecho los datos lo mencionaban acá, no recuerdo bien cuántas solicitudes, pero sobre 20.000 las que se han hecho y muy pocas han sido otorgadas. Y evidentemente eso habla de una necesidad, o sea, habla de que existe un dispositivo que es ordenado en este sentido, pero que sin embargo no llega no es exitoso en términos de acceder a él. Y eso evidentemente otra vez invisibiliza situaciones que te digo que o sea, las personas vienen huyendo. O sea, en pandemia fundamentalmente lo que se veía es esta condición, no el migrante económico que viene a buscar, ¿no es cierto?, una nueva, a buscar un nuevo destino, un nuevo trabajo, no, a experimentar. No, son personas que salieron en condiciones muy forzadas, no solamente desde Venezuela fundamentalmente y de otros destinos, y que, como bien decía Marjorie, fueron construyendo su proyecto migratorio en el camino. ¿Ya? Y es bien recurrente, por ejemplo, que las personas iban haciendo grupos, o sea, un grupo familiar con jóvenes solteros, en la mayoría de los casos. Por ejemplo, nos tocó ver una mujer con 4 niños acompañada de 2 chicos que no eran su pareja ni nada, no tenían, pero fue una estrategia para ir acompañándose y cuidándose también en la ruta. Entonces, si accediesen, por ejemplo, al refugio, las condiciones que la ley lo establece, ¿no es cierto?, y que se respondiera prontamente, porque además tiene que ser oportuno, evidentemente eso va a ayudar a que sea ordenada en los conceptos que acá se están manejando. Daniela, ¿cambia un poco la migración cuando eres refugiado? ¿Tienes otro tipo, me imagino, otro acceso a otros beneficios como persona, digamos, pero además, ¿en qué sentido cambiaría estos números que nos presentó Ignacio, donde hay tan pocos refugiados venezolanos, por ejemplo, que cambiaría en cierta parte la migración? Bueno, me voy a referir un poco a los datos que maneja nuestra Agencia de Naciones Unidas hermana, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Definitivamente el manejo de la solicitud de asilo en la frontera es clave para lograr una migración ordenada. Y es por eso que es vital que los funcionarios en la frontera estén capacitados para la derivación e identificación de estos casos. Un poco lo que mencionaba el relator especial de Derechos Humanos al principio, es que ahora se está tramitando un proyecto de ley que justamente pone varias barreras para la solicitud de asilo en la frontera. Y ahí es realmente, yo diría que algo grave, porque las personas refugiadas reconocidas por el derecho internacional, especialmente la Convención de 1951 que Chile se ha adoptado, reconoce a estas personas como personas que huyen de conflicto y son perseguidas. Así que hay una amenaza de vida ahí, y no otorgarles un debido proceso para acceder a una solicitud de asilo que obviamente tiene varias facetas para ser aceptado como refugio, como tal, sería incluso algo riesgoso para su vida. Así que yo diría que tomar esto en cuenta tanto para los funcionarios que están manejando el control migratorio,
actualmente en la frontera y también reconocer las bajas cifras de refugio en el país versus otros países de la región que tienen números más elevados porque han hecho un reconocimiento más amplio, especialmente tomando en cuenta, bueno, no solo la población venezolana, pero la población colombiana históricamente por el conflicto armado. De hecho, bueno, podemos ver que Brasil es el único país actualmente de la región que ha reconocido a las personas venezolanas como refugiadas por digamos, el contexto político. No obstante, dentro de esa categoría hay varios casos en donde se puede dar paso a la protección internacional por persecución. Muchas gracias, Daniela, y agradecerle a todos, ¿no? Vamos terminando así este informe anual. Muchas gracias al Servicio Jesuita Migrante por entregarnos este tremendo informe. Gracias, Daniela, gracias, Marcela, Felipe, Marjorie, por haber sido parte de este panel. Y los dejo invitados, invitadas, a que nos tomemos un café, que podamos seguir conversando y que podamos seguir hablando de esto. Ahí está. Muchas gracias, Isabel. Aplausos para el panel. Les pedimos que no se muevan del escenario aún. Faltan 2 minutitos y ya terminamos para poder compartir. Para este siguiente momento invitamos a nuestra directora, Valesca Oreta, que suba al escenario, por favor, porque le vamos a hacer un pequeño reconocimiento en agradecimiento por haber participado en esta jornada. Bien. Invitamos a Marjorie que pases adelante. Le brindamos también un fuerte aplauso por haber estado hoy. Nuestra directora te va a ser entregado un reconocimiento. Invitamos también a Felipe Mayea. También ahí le brindamos un aplauso por esta contribución desde el CERMIC. Muchas gracias, Felipe. Daniela León también. Muchas gracias por haber estado presente hoy. Marcela Tapia. Ahí también se lleva un reconocimiento de parte del Servicio Jesuita Migrante por haber participado en la jornada. Y también tenemos uno para nuestra moderadora especial hoy, Isabel Tolosa, también para que puedas recibir ahí un galardón por tu participación. Y los invitamos a todos a tomarse una foto grupal y luego de esto ya podemos compartir el coffee que los está esperando a la entrada de la sala. ¿Vale? La foto oficial con los panelistas. Sí. Ahí estamos entonces. Muchas gracias a todos por haber venido. Que tengan muy buen día.